Buenos días. Ah, bien. ¿Están aquí? ¿Están durmiendo todavía? Uno de los problemas cuando tenemos tantos feriados es que uno se empieza a acostumbrar a levantarse más tarde, ¿no? Así que, bueno, primero que todo, saludarlos a todos, decirles que estoy muy contento de poder estar aquí y poder no solo acompañarlos en esta conferencia, sino que estar aquí en Temuco. Así que es un privilegio para mí. Así que damos gracias al Señor por esta bendición. Y el primer tema que me pidieron, que se me solicitó abordar, es sola escritura. ¿Sí? ¿Estoy bien, cierto, doctor Juan Pablo? Cualquier cosa usted me dice, no, estoy a tiempo de cambiarle. Es el orden, ¿cierto? Primero, sola escritura. Perfecto. Entonces, ya que este es el primer tema, primero, a grandes rasgos, es súper importante explicar que cada uno de los lemas de la Reforma guarda relación con algún aspecto fundamental en el cual la Iglesia o las iglesias protestantes buscaron diferenciarse del catolicismo romano imperante en aquella época. No son propiamente principios o una confesión de fe, por así decirlo, ¿ya? Las 5 solas no son una confesión de fe en el sentido estricto, porque no implican o no son declaraciones profundas con respecto a qué creer, pero sí con respecto a ciertos puntos en los cuales se termina diferenciando de la Iglesia Católica Romana. En el caso de, evidentemente, sola gracia, guarda relación con el hecho de la iniciativa absoluta de Dios en salvar, sin una participación o mérito humano, ¿cierto?, en esto. Con respecto a la sola fe, tiene que ver con el hecho de que ese es el medio por el cual obtenemos la salvación. No necesitamos combinar la fe con buenas obras o con un actuar santo, ¿cierto? Con respecto al solo Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, a diferencia del catolicismo romano, ¿cierto?, que presentaba un montón de otros mediadores también que supuestamente ayudan. Y en el caso de sola escritura, el asunto fundamentalmente tiene que ver con cuál es la regla de fe y de práctica. Y aquí, en contraste con la idea de que además de la escritura en el catolicismo romano está la tradición, están aquellos documentos oficiales que vienen directamente de parte del obispo de Roma, del Papa, y así también los doctores de la Iglesia, y hay un montón de otras fuentes de autoridad que, por así decirlo, compiten con la escritura en el catolicismo romano. Entonces, en el protestantismo la idea era considerar la escritura como única regla de fe y de práctica, así que una única autoridad. El Soli Deo Gloria, algunos afirman que ya termina siendo incorporado después, en realidad, para sumarse a las 4 primeras solas que buscaban esta diferenciación con el catolicismo romano, y el Soli Deo Gloria tiene que ver con cómo con la vida nosotros vivimos todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, con esta introducción general, quiero que nosotros vayamos a sola escritura, que tiene que ver fundamentalmente, como les decía, con la fuente de autoridad. Es importante aquí tener claro que sola escritura no es un principio hermenéutico, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Que algunas personas dicen, sola escritura, entonces significa que no hay que tener hermenéutica, no hay que estudiar hermenéutica ni principios de interpretación bíblica, ni buscar conocer el contexto histórico. No, nada que ver, eso no es, ¿cierto? No es lo que significa, no es un principio hermenéutico, y tampoco es un principio con respecto a que es lo único que debemos nosotros estudiar y leer. Es evidente que podemos, y no solo podemos, debemos estudiar y leer otros textos también, pero los otros no tienen la autoridad que tiene la Escritura. ¿Sí? La Escritura es el juez supremo, el juez último, y cualquier otro texto es juzgado a la luz de la verdad bíblica, de la verdad escritural. Entonces es importante hacer estas dos diferenciaciones, porque yo escuché alguna vez a alguien decir, oye, pero ¿por qué leen a Calvino si es sola escritura?
Entonces, no, la sola escritura no significa que no podamos leer otros textos, ¿cierto? Significa que como fuente de autoridad es solo la escritura. Y todo, incluso Calvino, para escándalo de algunos, debe ser juzgado a la luz de la escritura. Todo, ¿sí? Todo lo demás es juzgado a la luz de la escritura, que es la única regla de fe y de práctica. Así que yo les quiero invitar a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Y en 2 de Timoteo 3 leemos del 14 hasta el final, el 17. 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra del Señor. Les invito a que oremos. Te rogamos, Señor, que tú guíes y dirija nuestro corazón, nuestra mente en esta hora, todo nuestro ser, a fin de poder no solamente comprender, no solamente tener un entendimiento intelectual, que es fundamental sin duda alguna, pero que también, Señor, nuestro corazón se asombre, nuestro corazón sea despertado por tu Santo Espíritu a amar tu palabra, porque es tuya, porque proviene de ti, porque te amamos a ti. Que nosotros, Señor, en esta hora seamos despertados por tu Santo Espíritu a perseverar en tu palabra y a humillarnos nosotros como súbditos ante el Rey que eres tú y que hablas de manera clara en la Escritura. Permítenos, oh Dios, tener este sentido y esta claridad de reconocerte a ti como Señor en todo aspecto y que no pongamos nosotros excusas ante el reconocimiento de tu autoridad en nuestra vida. Líbranos, Señor, de este pecado tan terrible, pero tan presente y tan persistente en muchos de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que en esta hora nuestro corazón esté dispuesto a simplemente recibir esta leche no adulterada que es tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Bien, así que vamos a hablar aquí sobre, de alguna manera, lo que es sola escritura, y yo quisiera invitarlos a pensar en una pregunta fundamental. Pablo dice así a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, ¿cierto? Persiste en lo que has aprendido. La idea es muy interesante porque nosotros tendemos, si ustedes han oído al respecto de Pablo y Timoteo y la relación que tenían Pablo y Timoteo, Pablo como un apóstol, un pastor experimentado, un misionero, que le habla a un joven pastor. Es como generalmente nosotros consideramos Timoteo y Pablo, ¿no? Esta relación. Pero aquí ya estamos hablando de la segunda carta. En esta segunda carta ya es Pablo anciano, muy probablemente en su segunda prisión, porque él fue preso 2 veces. Después de la primera fue liberado, ¿cierto? Siguió predicando y fue preso una segunda vez. Es por lo menos como las biografías oficiales de Pablo cuentan un poco su vida. Y aquí él ya estaría ya en su segundo y último encarcelamiento antes de que él sea finalmente muerto, ¿ya? Según una tradición cristiana muy antigua, Pablo fue decapitado, ¿sí? Por el Imperio Romano.
Entonces este sería el segundo casamiento antes de eso. Así que Pablo probablemente está ya pronto a morir, ya anciano, y si es así, entonces Timoteo ya no es ese joven pastor sin experiencia. Aquí estamos hablando de un Timoteo con un par de décadas o más de experiencia pastoral, ¿sí? 20, 30 años de ministerio, un pastor que ha servido fielmente en distintos lugares, ¿cierto? En Éfeso, que ha servido como pastor, que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, que formó líderes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pudiera parecer como una instrucción, así como un neófito, ¿no? Esto de persiste en la escritura o mantén la escritura en alta estima, podemos decir. Pero la idea aquí de Pablo es la necesidad de que un ministro ya no joven, un pastor ya con experiencia, alguien con mucha experiencia cristiana y ministerial, necesita no perder el foco. Y yo creo que esto es súper importante, porque no podemos nosotros mirar en menos este simple... Oh, Windows. Espero que no sea Windows. Bueno, sí, sí. Entonces, porque esta es la experiencia, o sea, o este ya un pastor hablando a un pastor, un apóstol hablando a un pastor ya con experiencia. Y yo creo que eso ya nos debe servir a nosotros de advertencia. Porque nosotros pensamos, sí, qué importante hablar sobre la Biblia, la Escritura, enseñémosle a todos esos nuevos creyentes y jóvenes que están aprendiendo a caminar con Cristo la importancia de la Biblia. Y eso es una manera un poco arrogante de verlo. Porque en realidad quienes tienen muchos años de caminar cristiano necesitan también y necesitamos esta exhortación. Y por eso la exhortación es muy clara, la exhortación de Pablo. Es persiste. Porque lo contrario de persistir, no estoy diciendo que sea un antónimo gramático, probablemente no es el antónimo, ¿sí? Pero lo contrario de persistir es desistir. Y se puede desistir en cualquier punto. Con 20, 30, 40 años de cristiano, alguien puede desistir. Y probablemente usted conoce a alguien. Entonces, el llamado a persistir es súper presente, es súper importante tenerlo claro. En general, la vida cristiana, la fe, el caminar con Cristo, el buscar al Señor. Pero aquí específicamente es el persistir en aquello que se ha aprendido, persistir en la Escritura, persistir en la doctrina bíblica, persistir en la doctrina de los apóstoles. No desistir. Entonces, si Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, Timoteo tuvo como profesor de exégesis sistemática a Pablo, ¿cierto? Tuvo el mayor maestro que se puede tener probablemente en el siglo I, creo yo, ¿no? Sin menospreciar a los otros apóstoles, pero Pablo es Pablo. Entonces, lo que él aprendió, lo que debe haber aprendido de Pablo, tremendo. Y no solamente aprender de estar en una sala de clase, o sea, aprender de vivir con Pablo, de viajar con Pablo. Entonces, le dice aún así que no desista, persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste. Entonces yo quisiera hablar 4 cosas o 4 razones en base a esta primera exhortación de Pablo. Y para aquellos que son más mateos y les gusta tomar nota, ¿no? Estar anotando ahí, lo cual está muy bien, ¿eh? No me estoy burlando de ustedes, ñoños. La pregunta es, ¿por qué persistir en amar la Escritura? ¿Por qué persistir en amar la Escritura? Porque aquí la exhortación de Pablo no es solamente a conocer la Escritura, como ya vamos a ver. La exhortación de Pablo no es solamente a conocerla, en el sentido como nosotros usamos la palabra conocer, es decir, de saber, ¿no? de conocer su doctrina, de aprender versículos, de memoria. La exhortación es más profunda, es amar la palabra de Dios. O cuánto amo yo tu ley, que no le extraña el concepto, está presente en la Biblia, la misma Biblia, ¿no? O cuánto amo yo tu ley. Y la idea de amar es más profunda que simplemente conocer doctrina o conocer la Biblia.
también es más profunda que simplemente obedecer. Porque puede ser que yo tenga una obediencia externa sin realmente amar las instrucciones de la Biblia, sin amar las instrucciones de la Escritura, sin amar lo que la palabra de Dios dice. Yo simplemente cumplo una obediencia externa, lo cual sería un moralismo fariseo, incluso falso, hipócrita, donde yo estaría tomando en vano el nombre de Dios. O en el otro caso, como decía, del conocimiento intelectual, lo que sería un mero intelectualismo nomás, de saber doctrinas. Conversábamos esta mañana con Abel al respecto de lo complejos que son ciertos movimientos en la iglesia, que uno no puede venir y decirle, oye, esta persona es hereje, porque no enseña una herejía. Y lo que enseña tal vez son posiciones incluso válidas dentro de la doctrina cristiana. El problema de esas personas es de carácter. ¿Y cómo nos cuesta apuntar con el dedo en esos problemas? Porque obviamente es mucho más fácil identificar un error doctrinal, ¿no? Entonces venimos y decimos, ya, pare de sufrir. ¿Aquí conocen pare de sufrir, cierto? ¿Hay pare de sufrir en Temuco? Perdón, soy yo, creo que yo estoy estirando el cable. Creo que no lo voy a hacer más, Abel, por favor. No me pedí. Entonces, ¿quieres cambiar? Sí. Ok. Bien. Ahora tengo la voz más grave. Entonces, el amar, yo creo que es un concepto más profundo, porque el amar implica conocer. Como prerequisito para amar, uno ama lo que conoce. Y en segundo lugar, el amar implica obedecer, porque cuando yo amo la Escritura, yo entonces, y amo al Señor, yo busco obedecer sus mandamientos como resultado de ese amor. Jesús dice, ¿no?, que si nosotros le amamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar sus mandamientos. Es un resultado natural. Y por otro lado, amar define qué somos. Entonces es complejo esto, porque cuando nosotros simplemente evaluamos la fidelidad a Cristo de un movimiento o de un ministerio simplemente por un tema doctrinal, que no digo que eso es importantísimo, pero cuando es simplemente por un tema doctrinal, puede ser que en una primera mirada a un determinado movimiento yo no encuentre errores doctrinales en él, pero si encuentro falta de amor, ese movimiento ya falló. ¿Sí? Y nosotros perdemos de vista eso con mucha facilidad, ¿cierto? Entonces nosotros miramos, los evangélicos miramos dos cosas. Bueno, los evangélicos, digamos que los evangélicos de tendencia reformada, miramos dos cosas: qué tan fiel a la Escritura es un movimiento o iglesia, y si hay inmoralidad o no. Si la inmoralidad es tolerada, digamos, porque inmoralidad, pecado siempre va a haber en todos lados, pero si la inmoralidad es tolerada, ¿no?, en un movimiento y simplemente se pasa por alto, ¿cierto? La Iglesia Católica Romana, los dos requisitos ya no los cumple, ¿cierto? Al tiro. Entonces, porque son ocultados los casos, son tapados de la justicia. Ustedes saben lo que estamos hablando, ¿cierto? El tema ni siquiera es que haya o no haya inmoralidad, sino el tema de cómo ellos la tratan cuando la descubren. Que la encubren, la tapan, no integran a la justicia a las personas. Ustedes conocen los casos. Además de los evidentes errores doctrinales. Y con muchos otros movimientos los evaluamos así. Pero hay una tercera patita, yo no digo que estas dos cosas no haya que hablar, son muy importantes, pero hay una tercera patita que a veces perdemos de vista. Es si son motivados por el amor. Si su motivación es amor al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y hay movimientos que son altamente intolerantes y que no son caracterizados por el amor, sino por la arrogancia y por el deseo de sentirse superiores, ya sea por un conocimiento doctrinal o por... Y eso está pasando con algunos entusiastas que acaban de descubrir la fe reformada y que piensan que la inventaron ellos, ¿no? Ellos piensan que los puritanos encarnaron en ellos y que ellos entonces son la voz oficial del puritanismo en el siglo XXI, ¿cierto? Y no evaluamos ese tercer aspecto, que es un aspecto que además Pablo considera aquí en 1 Timoteo 3. Y eso es lo primero que yo quiero decirles. ¿Por qué persistir en amar la Escritura? Lo primero, porque es un legado de hombres de Dios. Esta es la primera razón que le da Pablo a Timoteo, porque es un legado, una herencia que hemos recibido de parte de hombres de Dios.
¿Qué es lo primero que le dice Pablo a Timoteo? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es un argumento de Pablo, ¿se fijan? Pablo le presenta esto como un motivo. Le dice, tú sabes de quién has aprendido. Me conoces a mí, conoces a los demás apóstoles, conoces a Bernabé, la integridad, amor y fidelidad de Bernabé, conoces a Silas, su fidelidad, su amor, su entrega por el reino, y de ellos tú aprendiste. Interesante el argumento, ¿no? Quiero aclarar una cosa, los argumentos los voy presentando a medida que salen en el texto, no están en orden de importancia, ¿ya? De hecho, yo mismo considero que no necesariamente este argumento es el más importante, con todo lo importante que es, pero es el primero que Pablo menciona. La primera razón para que él dice de por qué Timoteo debe persistir en este amor por la Escritura, en este amor por la doctrina, persistir en lo que ha aprendido, el primer motivo es por causa de quienes él aprendió. Y aquí es donde no tenemos que jamás olvidar un contexto, ¿no? Un contexto es siempre importante en la Biblia. Famoso texto, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, el texto que acabamos de leer. No sé cuántos de ustedes se criaron en alguna iglesia evangélica. Levanten su mano así como para que interactúen un poquito. Gracias. Ok. ¿Iban a la escuela dominical? Bien. ¿Se tuvieron que aprender de memoria 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Porque había escuelas dominicales que solamente pasaban historitas, ¿no? O que ponían un DVD con historias bíblicas. Si a usted le tocó crecer en una escuela dominical como esa, qué pena, lo lamento por usted. Pero si usted tuvo una escuela dominical de verdad, probablemente le hicieron aprender versículos bíblicos de memoria. Y uno de los versículos clásicos hay que aprender este. Y conocemos este versículo súper bien, pero no hay que perder de vista el contexto. ¿Ustedes se fijaron de qué se trata el capítulo 3? Obviamente es una maldad lo que estoy haciendo. Le hice abrir la Biblia ahora. Pero el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo es sobre los falsos maestros. Sobre los falsos maestros que engañan a la iglesia. Y que engañan a los incautos. Y Pablo entonces hace un contraste diciendo, esto es lo que hacen y así es como viven los falsos maestros. Y ahí es donde estaba lo que yo les decía, no solo tienen falsa doctrina, no solo se caracteriza por la inmoralidad, sino también por la falta de amor. Son los 3 sellos del falso maestro. Falsa doctrina, inmoralidad y falta de amor. Los 3 sellos del falso maestro. Entonces, él habla de esto y él dice que en cambio ellos como apóstoles, ¿cierto? Lo que ha ocurrido con ellos es que siendo fieles al Señor, buscando ser fieles al Señor, sirviendo a Dios con fidelidad, amando su palabra, han sufrido persecuciones, han sufrido hostigamiento, pero han persistido y han sido fieles, porque este es el primer fruto del amor, es la fidelidad. Entonces han sido fieles, sirviendo al Señor. Y en ese contexto, Pablo habla de toda la Escritura. Entonces nosotros tenemos una mente demasiado influenciada o demasiado acostumbrada, más bien, demasiado acostumbrada a pensar en términos de teología sistemática. No nos va a encuadrar mucho esto, porque decimos, ¿por qué se está hablando sobre los falsos maestros? Está hablando sobre el carácter de los falsos maestros, luego contrasta con los apóstoles. ¿Por qué entonces mete un tema de prolegómenos de la teología, que es el tema de la inspiración? Y es porque Pablo siempre hace doctrina así. Esto es súper importante cuando uno hace exégesis. Las doctrinas van apareciendo mientras Pablo va abordando asuntos, ¿sí? Abordando muchas veces asuntos que son prácticos de la iglesia. Entonces Pablo va sacando doctrina, ¿sí? Es como el buen maestro que habla Jesús, que abre un baúl y saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Se acuerdan que Jesús habla de eso? Que así es el buen maestro. Pablo es así, entonces va y abre su baúl y va sacando doctrina y va poniéndola, pero para abordar temáticas prácticas en la vida de la iglesia. Y es así como él de su baúl de doctrina, él viene y saca la doctrina de la inspiración de la Escritura, en un contexto donde él está hablando cuidado con los falsos maestros. Porque aquí es donde está el asunto. Los falsos maestros se caracterizan, vuelvo a decir, por su falsa doctrina, por su inmoralidad impenitente y por su falta de amor. Entonces, Pablo
habla de cómo ellos como apóstoles no han sido así, sino todo lo contrario, ¿cierto? Han predicado fielmente la doctrina cristiana y han padecido persecución, o sea, no solamente han sido o han buscado una vida íntegra, sino que en su integridad han sido perseguidos por ser íntegros. No han cedido ni un centímetro con respecto a la integridad que debe tener un apóstol. Y por causa de eso han sido perseguidos. Han sido mirados en menos, han sido mirados mal, han sido hostigados, en algunos casos incluso casi muertos, ¿no? Como ocurrió con Pablo. No en una ocasión, sino varias. Y entonces, y este amor evidentemente por el Señor, por la obra, por el reino. Y entonces dice, pero persiste tú. ¿Por qué? Porque la conclusión en el 13, más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿cuál es el contraste? ¿Cómo? Es casi como si le dijera, yo no estoy diciendo que le está diciendo eso, pero es casi como si le dijera a Timoteo, ¿cómo no tornarte tú incluso en uno de esos falsos maestros? ¿Se fijan? Y lo primero es, persiste en la Escritura sabiendo de quién has aprendido. Es un legado de hombres de Dios. Que solamente, antes de pasar lo siguiente, pensemos esto nosotros. ¿Cuál es la herencia que nos han dejado aquellos que nos enseñaron la palabra del Señor fielmente? Miremos la historia de la iglesia. ¿Sí? Si ustedes van a hablar sobre Joseph Smith, fundador de los mormones, ¿sí? Acusado por la justicia de estafa y de varias otras fechorías. Qué bonita palabra, ¿eh? Fechorías. Y no estoy hablando de rumores, no estamos hablando así, oye, sí, es que hubo rumores que Joseph Smith, no, los rumores, olviden eso. Aquí estamos hablando de casos ante la justicia, probados, fue presentado ante la justicia. ¿Me entienden? Pensemos en los fundadores de las sectas, la integridad de su vida. Generalmente tenían estilos de vida altamente inmorales que trataban de justificar. Y muchas veces incluso ciertas herejías o doctrinas, ellos no partían con las herejías, sino que partían enfatizando, generalmente las herejías parten con eso, enfatizando demasiado un aspecto que no es para ser tan enfatizado en la doctrina bíblica. Ojo con eso. Generalmente las sectas y las herejías parten así, tratando de sobreenfatizar algo que es parte de la doctrina cristiana, pero lo sobreenfatizan como lo central y como lo más importante, siendo que no lo es. Pero luego comienzan ya a caer en herejías rampantes y abiertas, y muchas veces para justificar su inmoralidad. Entonces, no, es que está bien tener más de una esposa. ¿Me siguen? Sigo con el ejemplo del mormonismo, me siguen donde estoy yendo, ¿no? Está bien pues tener 3, 4 esposas mientras la pueda sustentar, ¿qué tanto? Abraham no es un ejemplo, porque no tenía más de una esposa, pero Jacob sí. Entonces, ¿qué pasa con el rey David? Entonces, ahí empiezan, ¿se fijan? Entonces, las doctrinas van siendo distorsionadas. Nosotros vemos cuál es el carácter de las personas que sostienen falsas doctrinas. Y cuando nosotros vemos a aquellos que son fieles a la Escritura, ya que estamos aquí en un templo anglicano, ¿cierto? Podemos acordarnos, por ejemplo, de los mártires de Oxford. ¿Han oído hablar de ellos? Obviamente que el pastor Marcelo sí. Pero los mártires de Oxford son los verdaderos iniciadores del anglicanismo, a mi modo de ver. Olvídense del Enrique VIII y su volada que se quería divorciar, no sean malos, no se acuerdan de eso. ¿Ya? El tema es qué pasa con Latimer y con estos hombres que dieron su vida, fueron quemados en Oxford por defender la verdad escritural. ¿Me siguen? Fueron quemados públicamente. Entonces es muy interesante la historia. No sé si fue Cranmer o Ratner, no sé cuál de los dos, que primero había firmado un documento contra el protestantismo y después se arrepiente, ¿no? Cranmer, gracias, fue Cranmer. Y él, en la hoguera, él dice, ¿no? que le queme su mano primero porque estaba tan arrepentido de haber escrito, de haber firmado un documento contra las doctrinas protestantes, porque él ya se había convencido plenamente de esta verdad escritural del Evangelio. Ese es el carácter de los hombres que nos enseñaron y que nos legaron la palabra de Dios. Hombres que son fieles, que permanecen. No estoy hablando de hombres perfectos, ¿ya?
Saquémosle que no cometen pecado o que no tienen defectos en su carácter. Sería absurdo, solo Cristo tiene esa característica, ¿ya? Pero pensemos en Calvino, por ejemplo, los reformados que estamos aquí presentes. Pensemos en Calvino. Pensemos en cómo Calvino deja una herencia cuando él muere, ¿no? ¿Conocen eso, no? Deja una herencia cuando muere. Calculada en dinero actual, aproximadamente $80. 50 lucas más o menos. ¿Está por ahí o no? Esa es su herencia. Eso es lo que él dejó. Él estaba muy enfermo al final de su ministerio. Muy enfermo. Bueno, él siempre fue muy enfermizo, Calvino. Y cuando él está en el último mes de su vida, aproximadamente en los últimos meses, recuerden que en ese tiempo no había separación iglesia-estado, así que el municipio pagaba el salario de los pastores. Entonces le enviaron el salario a Calvino, su salario, pero él, por causa de estar enfermo en cama, no había podido ir a predicar a la iglesia ni una vez, ni había podido ir a enseñar a la Academia de Ginebra. ¿Ustedes saben lo que hizo Calvino? Mandó de vuelta el sueldo. Yo no trabajé este mes, no merezco que me paguen. ¿Me cachan o no? ¿Sí? Ese es el calvinismo, el de Calvino por lo menos. Qué genio, ¿no? Hoy día no podrían hacer eso porque es contra la ley. Hay que pagar licencia, ¿no? Y todo eso. Ya, hoy día otro. Pero en ese momento, ¿qué es lo que le hizo? Y mandó de vuelta. No lo aceptó. Entonces, yo no estoy diciendo imitémoslo, hay que ser así. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que quiero decir, piensen lo que hay por detrás, más allá de la decisión concreta, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos por detrás de un carácter así? ¿Vemos? Integridad, ¿o no? ¿No es cierto? Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabes de quién has aprendido? ¿Quién te enseñó esto? ¿Cuál fue la integridad de los hombres de Dios que te enseñaron la palabra? No buscaban el lucro, no buscaban dinero, no buscaban posición, no buscaban poder, no buscaban seducir a las personas. ¿Se fijan? Eso es todo lo que viene diciendo eso desde el versículo 1 al capítulo 3. Y él dice, tú sabes de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De Pablo, de Silas, de Bernabé. Esos fueron los maestros de Timoteo. Tremendos maestros, ¿o no? Entonces, segundo motivo, ¿por qué? ¿Por qué? Vale la pregunta, ¿por qué persistir en amar la Escritura? ¿Cierto? ¿Tomaron nota o no? El hermano Francisco, ¿cierto? Francisco. Sonaste, me aprendí tu nombre, te voy a tener aquí. El segundo motivo de por qué. Perdón, se me olvidó un detalle, ¿no? Verso 15, la primera parte dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Aquí también hay una connotación indirecta a de quién Timoteo había aprendido la palabra. Recuerden que la primera carta, ¿qué es lo que le dice Pablo? Que había aprendido la palabra de su abuela y su mamá, ¿sí? Loida y Eunice. Y había aprendido de ellas, ellas le habían enseñado la Escritura. Ahí también está el legado, ¿no? Este legado que recibe no solo de los apóstoles, sino también el legado de la Escritura que recibe de su mamá y de su abuela, que fueron creyentes fieles, ¿sí? Creyentes fieles, obviamente judías primeramente, porque este contexto del siglo I, donde se conoce el Evangelio. Entonces le habla de eso. Pero luego dice, las cuales, la Sagrada Escritura, segunda parte del verso 15, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la segunda razón por qué persistir en amar la Escritura. Porque por ella conocemos a Jesucristo y su Evangelio. Porque por la Escritura conocemos a Jesucristo y su Evangelio. Por eso a mí me genera en realidad no logro entender. Es muy común en círculos más de tendencia teológica liberal separar a Jesús de la Biblia. ¿Han oído hablar de eso? Dicen, ya, pero eso lo enseña la Biblia. ¿Y qué enseña Jesús? Y como, pero tú, ¿de dónde uno aprende lo que dice Jesús? ¿Se han fijado en ese argumento? Qué penca ese argumento. Porque uno sabe lo que dice Jesús por la Biblia, o es muy tonto lo que estoy diciendo. Y el mismo Jesús dijo que iba a ser así,
Él dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, que iba a venir cuando Él se fuera, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador y Él les va a revelar a ustedes y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Jesús ya preparó y dijo, el Nuevo Testamento es el legado que va a quedar y el Espíritu Santo se lo va a revelar. Yo no lo voy a escribir, lo van a escribir ustedes, porque el Espíritu Santo se los va a revelar. Jesús ya dijo eso cuando estuvo en su ministerio terrenal, ya lo había dicho. Y Juan, testigo directo, lo registró en su evangelio. Estas palabras de Jesús. Entonces, ¿por qué separar así como si los evangelios fueran un documento posterior de un grupo de gente que trató de acordarse más o menos de lo que Jesús dijo y que más encima lo tornaron un héroe sin serlo? No era tan héroe. Entonces ahí vinieron y escribieron y idealizaron a Jesús. Ese es el cuento liberal, ¿no? Y es triste que gente que se profesa cristiana diga y enseña estas cosas. Eso me complica. Yo no tengo problema que un ateo me diga eso, tengo que un ateo, ¿cierto? Pero qué complicado cuando gente supuestamente del círculo cristiano presenta este tipo de argumentaciones y te dicen, no, separan a Jesús de la Biblia. Dicen, no, está bien, eso es lo que dice la Escritura, como si Pablo hubiese traicionado a Cristo, a Jesús. Como si la enseñanza de Pablo fuera una traición a Jesús. De hecho, algunos lo enseñan directamente así, ¿no? Ahí está el pastor Juan Pablo, después le pueden hacer, voy a lanzar ahí para que le hagan preguntas al pastor Juan Pablo de eso, pero que es más el área de él, no de la sistemática. Pero hay teólogos famosos que su argumento es justamente eso, ¿cierto, pastor? Que Pablo traicionó la enseñanza de Jesús. Así. Y uno dice, ¿pero en qué se basan para decir algo así? Uno lee la enseñanza de Jesús y uno lee las cartas de Pablo y uno no ve una contradicción, una traición. Uno ve una completa armonía. ¿Sí? Mi punto es, la Escritura hay que persistir en ella porque por ella conocemos a Cristo y su Evangelio. Y díganme, ¿no es de eso de lo que se trata la vida cristiana? ¿O no lo cree usted? De eso se trata la vida cristiana, ¿no? Mire, es muy fácil perder el foco y pensar que la vida cristiana se trata de, no sé, pues, ¿cuánta gente yo evangelizo? Es muy importante evangelizar. Y mientras más gente yo pueda compartir el evangelio, mejor. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero eso no es el foco. El foco no es, oye, al final, no sé, pienso en mi caso como pastor, ¿cuántas iglesias planté? O ¿cuántas personas discipulé? Y empezamos a hacer de cosas secundarias el foco. ¿Pero cuál es el foco? ¿A qué venimos a esta vida? ¿De qué? Conocer a Cristo y amarle. Conocerle a fin de amarle. Es el propósito por el cual vivimos. Y eso es lo que significa que el fin principal del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Es el propósito de nuestra vida. No es tener ministerios productivos, ni exitosos, ni hacer grandes cosas para Dios. Miren, estoy incluso hablando de cosas santas que son buenas, pero que no son el centro, no son el foco, no es a eso lo que vinimos. Si al final de mi vida yo tuve un ministerio súper exitoso, pero no conocí a Cristo, hay un caso así, ¿no? Jesús dice eso en Mateo. Dice que llega gente que va a decir, expulsamos hasta demonios en tu nombre, sanamos en tu nombre. ¿Y cuál es el problema? Jesús dice, apártese de mí porque nunca os conocí. Hermano, de eso se trata la vida cristiana, no de cuántos demonios expulsamos, cuánta gente evangelizamos, ni cuántas iglesias plantamos. Eso es importante y es parte de la misión de la iglesia, yo no estoy diciendo que no. Pero si yo hago todo eso sin conocer a Cristo, me desenfoqué, pero totalmente. El propósito de mi vida es conocer a Cristo, y por la Escritura yo lo conozco, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, conocer a Cristo y el Evangelio. El Evangelio. Hay una famosa frase, se ha hecho bien famosa en este último tiempo porque la usa mucho Timothy Keller. Como Timothy Keller es famoso, entonces la frase es famosa. Y encuentro que tiene toda la razón. Él dice, el Evangelio no es solo el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es la A a la Z de la vida cristiana. Y creo que él tiene toda la razón. El Evangelio es el lente por el cual nosotros vemos toda la Biblia, toda la Escritura, toda la enseñanza escritural y toda nuestra vida. El Evangelio es este anuncio glorioso de la gracia de Dios. ¿Qué decía ya Lutero en las 95 tesis? Ojo con esto, las 95 tesis, ¿ya? No es un documento doctrinal protestante, ¿ya?
Las 95 tesis es un documento fundamentalmente católico. Martín Lutero aún era un monje, creía todavía en el purgatorio, no cuestionaba mayormente la autoridad del Papa cuando él escribió las 95 tesis, así que todavía no es un documento protestante las 95 tesis. Es el inicio, es un germen de lo que se va a producir después. Después Lutero sigue estudiando la doctrina escritural y se va profundizando en estos temas y empieza entonces ya ahí a hablar contra el Papa, y ahí después se lanza con todo contra el Papa. El anticristo y todas esas cosas maravillosas que le dice al Papa, con las que yo estoy pero de acuerdísimo. Entonces, claro que en estos tiempos de ser políticamente correcto ya no se puede decir eso, ¿no? Ay, pero ¿cómo si es que el Papa dice, el anticristo se pone en el lugar de Cristo? Significa literalmente, no, anticristo, se pone en el lugar de Cristo. Entonces, el asunto es que en esas 95 tesis, sin embargo, ya Lutero en la tesis 62 dice lo siguiente: el mayor tesoro de la iglesia, la mayor reliquia, no hay huesito de santo, ni pedacito de madera en la cruz que valga lo que vale esto. El mayor tesoro de la iglesia, obviamente comparándolo, contrastándolo con las reliquias, es el sacrosanto evangelio de la gloria de la gracia de Dios. Ese es el mayor tesoro de la iglesia. No sus templos, cosa que le importaba mucho al Papa, al cardenal Cayetano, a Johann Tetzel. ¿Cuál era el foco de ello? Recuperemos la gloria de... Todos estaban de acuerdo que la iglesia estaba en decadencia en esos siglos XVI. No sé si saben eso históricamente. Nosotros tendemos a pensar así como que la iglesia católica romana estaba muy bien, gracias, ¿no? No, estamos súper bien, estamos mejor que nunca, una iglesia fuerte, bonita, grande, y estamos todos ok, y llegó este Lutero echando a perder la fiesta. No es así. La historia un poco más hay que tenerla bien clara. En general había un consenso de que la iglesia estaba en decadencia. Y la propuesta de vender indulgencias fue la manera como el Papa propuso para recuperar la gloria de la iglesia. Porque estaban todos de acuerdo en que la iglesia estaba en decadencia. El punto era cómo cuidar de que la iglesia no se viniera abajo. Y entonces ellos enfocan en ¿qué? En la gloria externa de la iglesia. Sus templos, sus bienes y la cantidad de feligreses que reúnen. ¿Les parece conocida esa historia, no? ¿Les parece conocida? Los evangélicos ya no cometemos más esos pecados, ¿no? Enfocar en la gloria de sus templos, cuántos recursos económicos hay y cuántos feligreses se congregan. Entonces León X propuso que esta venta de indulgencias podía ayudar a recuperar esas tres cosas, ¿no? Y de hecho Johann Tetzel lo empezó a lograr. Johann Tetzel, el plan de recaudar dinero a través de la venta de indulgencias, además incluía el reencender la pasión de las personas y su deseo de ir a la iglesia para venir, ¿cierto? Y así poder pagar y conseguir una indulgencia para ellos y para sus familiares muertos. Entonces, en ese contexto es que Lutero presenta las 95 tesis y le echa a perder el negocio que iba bien. La iglesia pensaba, estamos recuperándonos de nuestra crisis. Y Lutero precipitó la crisis con las tesis. Es interesante considerarlo desde ese punto de vista, porque eso nos da una visión más clara de cuál era realmente el plan de Tetzel y qué fue realmente el efecto que Lutero produjo. El sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios es el tesoro de la iglesia. Por ella, por la palabra, conocemos justamente ese evangelio. Toda la Biblia habla de Cristo, desde el Génesis al Apocalipsis. No tenemos tiempo para ahondar en esto. Solo decirles que los primeros 3 capítulos del Génesis está Cristo claramente. Primero, todo lo que crea Dios, lo crea con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios que se separe la tierra seca del agua, y se separó. ¿Cuál es la interpretación que hace el Nuevo Testamento, Juan, de esto? Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y todo fue hecho por medio de la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra no es una cosa, es una persona. Es una de las 3 personas de la Trinidad. Y por Él, todo lo que fue hecho, fue hecho. ¿Bien? Entonces ya en Génesis 1 está Cristo. Luego,
del 26 al 28, en el mismo capítulo 1 de Génesis, está el consejo trinitario, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Yo entiendo que ahí Moisés no entendía claramente tal vez todo lo que él estaba escribiendo, porque el plural es un plural de majestad en el hebreo, para hablar sobre la majestad de alguien o de algo, ¿sí? Así que el plural se usaba cuando era una persona muy poderosa y majestuosa. Y aquí es Dios hablando en plural de sí mismo. Pero hay aquí, ¿cierto?, ya una idea previa, ¿cierto?, a lo que sería, o pre-revelacional de la Trinidad. Y está el consejo trinitario: hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De ahí está el Hijo presente. Y bueno, cuando el hombre y la mujer, los primeros padres, comieron del fruto y desobedecieron a Dios, ¿quién es el primero que predica el Evangelio? Dios mismo. El primero en predicar el Evangelio es Dios. Dios anuncia que vendrá de la simiente de la mujer a alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Conocemos el texto? Génesis 3:15. Lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Ese primer anuncio del Evangelio lo hace Dios mismo. Y ahí está anunciando clara y explícitamente a Jesucristo como Redentor. Y así, si nosotros seguimos, vamos a ver en el orden sacerdotal, en las vestimentas sacerdotales, en el tabernáculo que prefigura a Cristo, vamos a ver las profecías de Cristo, vamos a ver los salmos mesiánicos, en fin. Cristo está presente en toda la Escritura, y está presente en todo el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo es el centro de la Escritura. Por eso le dice: las cuales te pueden hacer sabio. Y ojo con este detalle, no se olviden que hasta este momento, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ¿cuál es la compilación que ya está completa solamente? El Antiguo, pues el Nuevo Testamento todavía no está. Se está escribiendo. ¿Se me ha puesto a pensar en eso? Así que Pablo está hablando aquí explícitamente, la intención de Pablo, hablando del principio hermenéutico, la intención del autor, la intención de Pablo es hablar del Antiguo Testamento. Está diciendo: el Antiguo Testamento te puede hacer sabio para la salvación por la fe que hay en Cristo Jesús. Entonces no solamente me anuncia el Evangelio para que yo crea en él y sea salvo, sino que me anuncia el Evangelio para que yo persevere en él y profundice en el Evangelio y así crezca mi vida cristiana. Porque nunca, tome nota de esto, nunca, jamás crecemos más allá del Evangelio. La única manera como un cristiano crece es profundizando en el Evangelio. Nunca llega un punto que nosotros decimos: esas cosas son muy básicas, salvo por gracia, mediante la fe, porque soy un pecador incapaz de salvarme a mí mismo. Ya pasé esos rudimentos. Ahora ya es tiempo de avanzar algo más profundo. ¿Cuál es la revelación que Dios tiene para este año 2019 que se viene? Miramos las nubes de un león que lucha con un leopardo, ¿cierto? Comezón de oír, dice Pablo, ganas de oír. Estupideces, eso, lamentablemente, pero eso es. Pablo también dice que debemos persistir en amar la Escritura, y aquí voy a pasar más rápido para que terminemos, porque su naturaleza es única. Rápidamente, toda la Escritura es inspirada por Dios. 16a o 16 primera parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí inspirada es soplada por Dios. Dios la sopló. Aquí no es la idea de inspirado como nosotros usamos la palabra inspirado, que es cuando algo nos emociona, ¿no? Decimos: oye, qué inspirada esa canción. ¿Sí? Entonces decimos: oh, sí. Oye, cantó inspirado Rafael en ese concierto. A mí me gusta Rafael, ¿sí? Pero entonces, ¡ay, qué lindo cantó! ¿Cierto? No, aquí no es esa idea. Aquí toda la Escritura es inspirada, significa Dios la sopló. Literalmente eso es lo que dice: Theopneustos, soplada por Dios, soplada desde Dios. Y esto significa que los autores bíblicos registraron de manera clara y palabra por palabra aquello que el Espíritu Santo les dio que ellos tenían que escribir y registrar. Pero esto sin ningún aspecto, bajo ningún aspecto, digamos, significa que fue algo mecánico, como que el Espíritu Santo les poseyó el brazo y ellos empezaron a escribir, o se les pusieron los ojos blancos. Nada de eso. Aquí hay decisiones que ellos toman. Lucas 1, por ejemplo, si ustedes ven ahí el inicio del Evangelio de Lucas, dice: él le habla: oh, excelentísimo Teófilo, estoy parafraseando, ¿no? Yo investigué, averigüé, entrevisté personas,
Consulté documentos, probablemente el Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito al parecer para esa época, según algunos expertos, ¿sí? Esto no es un tema zanjado, pero en general hay consenso en eso, ¿no? De que Marcos podría haber sido el Evangelio más antiguo, cronológicamente. Y tal vez Lucas consultó el Evangelio de Marcos. Entonces, dice, averigüé, investigué, y después que dice Lucas 1, y puse en orden. Le di un orden a todo. Ahí no es alguien que se le pusieron los ojos blancos y lo poseyó el Espíritu Santo, no. Él está tomando una decisión consciente y escribe. Pero mientras él va escribiendo y registrando, todo lo registra infaliblemente y sin error. Esa es la inspiración de la Escritura. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano. Eso solo ocurrió con estos 66 libros de la Biblia. Ningún otro texto cristiano, ningún otro texto que hable sobre el temor a Dios, ningún otro texto de origen judío, ninguno tiene esa característica. Incluso aquellos buenos textos que pueden ser muy útiles en otros aspectos, como por ejemplo el libro de los Macabeos, que nos habla sobre las guerras que ocurrieron, o las guerrillas que ocurrieron en toda la región de Judea durante el tiempo de los Seleucidas. ¿Tiene un valor histórico? Lo tiene, pero no es inspirado. ¿Sí? Los textos de San Agustín de Hipona, maravillosos textos, no son inspirados. Eso es lo que nosotros como protestantes le decimos al catolicismo romano. Nosotros no le decimos, no, chao con Agustín de Hipona. Ese no es el genuino protestantismo. Tal vez algunas alas de la reforma radical podrían decir eso, pero los reformados genuinos no fue esa su. Si usted en la institución de la religión cristiana de Calvino, usted va a encontrar abundantes citas a Agustín, a padres de la iglesia, a Tomás de Aquino. Una gran obra de teología reformada, y que por mucho tiempo fue la principal obra, creo yo, la de Francis Turretini, pastor Juan Pablo, por 150, 200 años fue la gran obra, yo creo, sistemática, hasta que Hodge escribió la suya, ¿no? Entonces no sé si tanto, 100, 150 años, pero fue una obra la más consultada en el mundo reformado, la más utilizada. Es fundamentalmente tomista. Tiene una gran deuda con Tomás de Aquino como teólogo. ¿Sí? Esos son hechos, es evidente, porque nadie está diciendo aquí que no se va a valorar lo escrito. No, en la Edad Media era todo pura mentira y oscuridad. Eso no es cierto. La Edad Media produjo grandes teólogos, creyentes, cristianos, hombres que amaron a Dios y amaron el Evangelio, que también amaron la iglesia, y muchas cosas también no las cuestionaron, o las cuestionaron veladamente, no tan abiertamente, más sutil, pero ahí estuvieron. Entonces, eso es un hecho. El punto es que solo la Escritura es inspirada, ¿sí? Ninguno de esos textos, con todo lo preciosos que puedan ser y con todas las verdades que nos enseñan, son inspirados, solo la Escritura. Y por eso, y ahí está la principal causa de su autoría. Ahí está la principal causa de su autoría. Ningún texto de Calvino, ningún texto de Lutero, ningún texto de San Agustín, ningún texto de Santo Tomás, ningún texto de los padres apostólicos, de los padres apologistas, ningún texto tiene esta característica. Ninguno. Para su sorpresa, no los quiero escandalizar, ni es prólogo. Ningún texto. Es que a mí me gusta mucho esto. Pero ningún texto es inspirado. Solo la Escritura, solo estos 66 libros, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, por su naturaleza. El tercer argumento de Pablo es ese. ¿Por qué persistir en la mala Escritura? Por su naturaleza, porque su naturaleza es única. Su naturaleza es única. Única, no solo superior, única. Ningún texto tiene esta característica. Finalmente, en cuarto lugar, ¿por qué persistir en la mala Escritura? Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es porque nos transforma. Por así decirlo, el efecto que produce en quienes la aman, la leen, la conocen y la obedecen. Esa es la cuarta razón por la cual persistir en amar la Escritura, porque nos transforma. Y esto, hermanos,
yo quisiera que el cinismo y el escepticismo, la falta de fe, no nos afecte. Yo sé que algunos de los que estamos aquí han emigrado o han salido de contextos evangélicos donde había mucho misticismo. Contextos en los cuales esta idea de un poder sobrenatural y de actuar sobrenatural era la única manera de concebir a Dios. Donde no concebíamos a Dios en la providencia de las cosas naturales. Donde solamente estaba Dios cuando algo sobrenatural y místico ocurría. ¿Cierto? Y tal vez muchos de los que están aquí presentes provienen de esos contextos. Y entonces se aburren de los abusos de eso, porque hay abuso, ¿no? Entonces ahí viene el famoso: hermano, yo tengo una palabra, el Señor me da una palabra para ti, ¿sí? Entonces viene y le dice: usted, yo tengo una palabra, te va a ocurrir esto y esto en este año contigo, y es como un horóscopo. Y entonces ahí la gente, ay, quiere esas cosas, ¿cierto? O incluso contexto, un amigo que me comentó eso, me dijo, su hijo enfermo, con un problema que evidentemente necesitaba un tratamiento, ¿cierto? Y gente en la iglesia diciéndole, no lo lleve al médico, tiene que orar. Le falta fe, si usted lo lleva al médico le falta fe. Yo sé que hay abusos en muchos de esos contextos y tal vez ustedes los conocen mejor que yo, incluso porque no es mi caso, yo no me crié en estos contextos, los conozco. Pero yo quiero decirle una cosa. Muchas veces migramos al contexto más reformado y nos volvemos racionalistas. ¿Cierto? Lo cual tampoco está bien. Déjeme decirle que la Escritura tiene poder sobrenatural para transformar a alguien. No menosprecie el poder sobrenatural de la Biblia. Tal vez tú en tu vida necesitas ser corregido, instruido. La palabra de Dios, ¿ustedes se acuerdan de lo que ocurre en Ezequiel 37, el valle de huesos secos? ¿Qué es lo que Dios le dice a Ezequiel? ¿Que haga qué? Profetiza sobre los huesos. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. No busquemos más significados raros a esto. Hablar la palabra de Dios. Y Ezequiel empieza a profetizar, empieza a hablar la palabra de Dios. Y de los huesos secos surgió un ejército grande en extremo. Es el poder de la palabra. Entonces no tenemos que menospreciar el poder, de hecho, sobrenatural de la palabra. La palabra de Dios es útil para enseñar, sí, aprendemos cosas que no sabíamos, pero también para redarguir, o sea, venir y mostrar los hoyos o inconsistencias en nuestra manera de pensar. Porque eso es redarguir. Redarguir es muy interesante, no solamente responder o rebatir. Redarguir es cuando yo le muestro al otro las inconsistencias que tiene en su propia argumentación. Eso es no sé cuál será el sustantivo, pero eso es redarguir, es el verbo. Redarguir significa eso. Para corregir, o sea, cuando algo está equivocado, lo corrige. Y para instruir en la justicia. Y la justicia no guarda relación con ningún concepto doctrinal. Justicia tiene que ver con vida, con estilo de vida, con forma de vivir. Dice que nos instruye para que sepamos cómo vivir. Para que no solamente nos dediquemos a aprender teología para discutir en el Facebook, sino para que aprendamos a vivir amando al prójimo, sirviendo al prójimo. Hay gente que discute en el Facebook, defiende las doctrinas reformadas, hoy ni se congregan. ¿Qué reformado es ese? Es la vergüenza de los reformados. ¿Cómo un reformado va a defender 1000 doctrinas y no se congrega, hermano? Entonces no se olvide del contexto de 2 Timoteo. A esos tales no los sigan, no los escuchen. Así parte 2 Timoteo 3. No sigan a esa gente. Entonces, para instruir en justicia, ¿con qué fin? De que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la idea de perfecto no es perfección moral, que no se equivoca, que no peca. Aquí la idea es estar completo. La idea aquí, la palabra en el griego, guarda relación con
alguien que tiene todo lo necesario para cumplir la misión que tiene, para llevar a cabo una determinada obra. Es, por así decirlo, es un médico con todos sus instrumentos, ¿cierto? Voy a decir una lecera, pero ¿cierto? Va a hacer una visita a domicilio, tiene que tener un termómetro, me imagino, no sé, ¿cierto? Cosas básicas, ¿cierto? Entonces ya un pediatra a domicilio lleva algunas cositas para esta cuestión, para la lengua, todas esas cosas para ver, tiene que llevarlas. Un médico sería un mal médico si no tiene en su maletín lo fundamental. Un maestro que me va a arreglar el baño, y traigo el maestro plomero llega ahí y el maestro no tiene una llave inglesa, ¿cierto? Estamos con un problema, ¿no? O sea, ese momento que usted le tiene, es el momento que usted le tiene que decir a ese maestro, por favor no vuelva, chao, voy a contratar a otro, ¿ya? ¿Me siguen? Entonces, es tener todas las herramientas necesarias para cumplir un objetivo que uno tiene. Eso es lo que está diciendo Pablo, ese concepto de perfecto, ¿ya? No de perfección moral o de no equivocarse o de no pecar. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y redunda en la idea, o la repite, la enfatiza, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces eso es lo que la palabra de Dios va a hacer con nosotros. Nos torna, por ejemplo, productivos. Por eso que yo le digo que un cristiano con excelente doctrina, pero que no se congrega, o que incluso puede que se congregue, pero es el díscolo que está siempre sentado en la banca del fondo criticando todo y no usa sus dones. ¿Ese está enteramente preparado para toda buena obra? No, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces cuando decimos así, ya hermanos, vamos a tener evangelismo el sábado, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo no estoy de acuerdo con qué? ¿Con evangelizar? No, si eso es terminiano. ¿Qué? Ya hermanos, vamos a llegar temprano el domingo porque vamos a partir con reunión de oración antes del culto, así que una hora antes estoy invitado. A esa hora le está en comunión, pero con Satanás. No está en comunión con el Señor en oración. ¿Se fijan? Y tal vez tú eres ese tipo de cristiano. Entonces yo te tengo una excelente noticia. No quiero que te vayas de aquí desanimado, triste ni enojado conmigo. La Biblia te puede transformar. La Escritura te puede hacer útil a ti, enteramente preparado para toda buena obra, porque esa es la característica del cristiano que realmente crece, es productivo, y no es simplemente un criticón sentado en la banca que todo le parece mal, y que supuestamente tiene un montón de conocimiento de teología sistemática, pero simplemente no es capaz de servir, no tiene espíritu de servicio, no tiene disposición al servicio, no usa sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa persona no es un reformado, es un deformado. ¿Sí? No es reformado esa persona. No lo siga, no le hagan caso, bloquealo del Facebook para no leer sus estados estúpidos. Porque por mucha sana doctrina que tenga en su estado, no me interesa aprenderla de alguien que no tiene integridad en su vida. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Sabiendo de quién has aprendido. Aprende de quiénes, de los que están sirviendo, de los que son útiles en el reino, de los que usan sus dones. ¿Me sigue? Yo no estoy diciendo que solamente se destaque, está adelante. No, hay muchos dones, muchas cosas que se hacen en silencio en la iglesia. Y son muchas veces las más necesarias, ¿no? Muchas veces son las más necesarias. Los que somos pastores están aquí presentes saben eso, ¿no? Hay hermanos que nadie los reconoce, nunca salen adelante. Pero si no fuera por ellos, difícilmente la iglesia andaría, porque son los hermanos que oran, que sirven, que limpian, que preparan todo, que visitan, que llaman, que se preocupan del que no vino. Son dones maravillosos. Yo estoy hablando de los dones en general, no solamente del pararse adelante visiblemente, ¿me siguen? Estoy hablando de dones al servicio de Cristo en general. A esas personas sí yo estoy dispuesto a escucharlo y decir, a ver, ¿quién me puede enseñar? Entonces, esto es lo que la palabra de Dios va a hacer contigo, mi hermano. Te va a tornar un creyente productivo. Porque déjame decirte que si tú dices así, es que yo no tengo dones, entonces no eres cristiano. Porque según la Biblia, todo aquel que es creyente por lo menos un don debería tener para el servicio del cuerpo de Cristo. No puede ser que usted no tenga dones. Eso no es bíblico. A no ser que usted no sea cristiano, no sea convertido y el Espíritu Santo no habite en usted. Entonces, si usted es un convertido, el Espíritu Santo habita en usted tiene por lo menos un don.
Y su deber, porque no es opcional, su deber es usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, enteramente preparado para toda buena obra, la palabra de Dios nos puede transformar. Por lo tanto, cerrando, ¿por qué persistir en amar la Escritura? Primero, porque es un legado de hombres de Dios. Segundo, porque por ella conocemos a Jesucristo y su Evangelio. Tercero, porque su naturaleza es única. Y en cuarto lugar, porque ella nos transforma. Tiene poder sobrenatural para transformar. Si usted está desanimado, triste, decepcionado, tal vez se ha vuelto cínico, escéptico, racionalista, les recomiendo una cosa: deje a un lado por un tiempo a Sproul, a Bavinck, a Berkov. Lea los Salmos, lea los Evangelios, enamórese de Jesús nuevamente, lea los Evangelios, vea cómo Él era, vea cómo Él actuaba, vea cómo Él caminaba, vea cómo Él enseñaba. La Escritura te puede transformar y hacer un cristiano productivo. Amén. Gracias, hermano.